No negaré mi deseo personal de que el pecado se vuelva contra el pecador. En un momento, creía que lo que habías hecho era asesinar a inocentes. ¿Inocentes? ¿Acaso te estás burlando de mí? ¿Un gordo seboso? ¿Un ser repugnante que apenas se tenía en pie? Un hombre al que si vierais por la calle paseando con vuestros amigos, sin duda señalaríais para burlaros de él. Un hombre que os avergonzaría cuando come y al que la gula lo domina. Luego estaba el abogado. Deberíais agradecerme en secreto que acabara con aquel avaricioso. Era un hombre que dedicó su vida a amasar dinero a base de engaños. Con cada aliento que emanaba, seguía manteniendo asesinos y violadores en la calle. ¿Asesinos? Una mujer. ¿Asesinos como tú, John? Una mujer, tan fea y sucia en su interior que le era imposible seguir viviendo sin ser bella en su exterior. Otro que distribuía drogas, un camello de lujo y pederasta en realidad, sin olvidar a la puta que transmitía el SIDA con sus servicios. Solo en un sucio mundo como este, nuestra cínica sociedad puede decir que eran inocentes sin echarte a reír. Esa es la cuestión. Presenciamos un pecado capital en cada esquina, en todas las casas, y lo toleramos. Lo toleramos porque es algo normal, algo trivial. Lo toleramos mañana, tarde y noche. Pues ya está, se acabó. Lo mío servirá para dar ejemplo. Todo eso no va a servirte de nada. Vas a estar años pudriéndote en la cárcel sin poder ver tu maravillosa obra de arte.